Si preguntáramos a un estudiante universitario promedio de nuestros tiempos, entre comillas culto, qué palabras o qué idea se le viene a su cabeza cuando escucha el término Revolución Francesa, estoy muy seguro que lo primero que nos hablará será de libertad, igualdad, democracia, tolerancia, derechos humanos, libertad de expresión y mil etcétera más. Basta con revisar las fuentes históricas que abundan en Internet para darnos cuenta que durante 200 años nos han enseñado que un día supuestamente el pueblo francés se dio cuenta que era libre del rey, libre del clero, libre de sus tradiciones, de la moral y de las jerarquías. Nos han dicho que gracias a este evento histórico, hoy en día tenemos lo que se denomina la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La pregunta que nos vamos a hacer hoy en día es si realmente este evento histórico benefició al pueblo y si realmente el pueblo participó en esta revolución. Para responder a estas preguntas, vamos a hacer un breve repaso de las principales causas que desencadenaron este hecho importante. La primera razón fue la crisis económica, así lo dicen todas las versiones oficiales, pero no es como las historias sensacionalistas que nos han contado cuando éramos niños y nos han dicho que supuestamente el rey y la reina, junto a la nobleza, despilfarraban el dinero en Versalles, en lujos, mientras que el pueblo vivía oprimido y moría de hambre. Francia se encontraba en una crisis económica por haberse inmiscuido en una guerra que no le correspondía. Hay que recordar que desde 1770 la monarquía francesa estaba apoyando a los colonos norteamericanos en su guerra de independencia contra la corona inglesa. Había una crisis bipolar entre Francia e Inglaterra. Francia se comprometió mucho en financiar y ayudar militarmente a los colonos norteamericanos. Esto significó que años más tarde el rey Luis XVI perdiera la cabeza. La segunda razón que desencadenó este evento es una causa que no es frecuentemente mencionada en las fuentes históricas, en las fuentes oficiales, pero hay algunas que sí la mencionan. ¿Sabéis vosotros que entre los años 1787, 1788 y 1789 se dieron los climas más fríos en toda Europa? Así está contrastado en un hermoso texto, un hermoso libro denominado La historia del clima, desde los años 1000, escrito por Emmanuel Leroy. Este hecho extrasocial trajo por consiguiente heladas que a su vez produjeron las malas cosechas. Estas malas cosechas generaron la escasez de alimentos, la escasez del pan, que era el alimento básico de la población francesa. Esto causó un descontento en todo el pueblo, que sumado a la crisis económica, generó un estado totalmente en bancarrota. La tercera causa, que no es mencionada por las fuentes oficiales, es el papel de la masonería en este evento. El papel de la masonería fue fundamental para que se desencadenara este hecho histórico, porque fueron los formadores de opinión, análogamente a lo que hoy serían los periodistas, que siempre creen tener la verdad absoluta y que si no compartes sus ideas, entonces eres un intolerante o un reaccionario. Este hecho ocurría en Francia ya desde décadas antes de 1789. La Revolución Francesa no hubiera tenido éxito sin el papel de la masonería. Estos
que se hacen llamar los libres pensadores. Fueron los principales agitadores y quienes conspiraron contra la monarquía francesa. Ahora, respondiendo a la primera pregunta, si realmente el pueblo se benefició de este acontecimiento, voy a basar en una caricatura francesa hecha a finales del siglo XIX, en donde busca representar el antes y el después de la Revolución Francesa. Si bien la monarquía francesa no aparece de una manera idílica, lo cierto es que busca demostrar que las condiciones para el pueblo empeoraron tras la abolición de la monarquía absolutista. Si antes supuestamente el pueblo vivía oprimido por la corona francesa, hoy en día el pueblo se ve sometido al capitalismo financiero, un capitalismo financiero explotador, por supuesto, que está representado por tres poderes. El banquero, que se encuentra en la parte superior, representado con su sombrero de copa. En segundo lugar tenemos al masón, representado por su escuadra, estos que se hacen llamar libres pensadores y que si no piensas como ellos, entonces simplemente estás mal. Así de sencillo como actualmente también nos hacen creer. Y en tercer lugar tenemos al judío, que siempre ha sido polémico en Francia. Por alguna razón han sido expulsados reiteradas veces de Europa. Bien, estos tres personajes muy polémicos representan la burguesía y la plutocracia capitalista que ahora oprime a Francia. Y para responder a la pregunta si realmente el pueblo francés participó en este evento, me voy a basar en el libro del profesor Alberto Bárcena, La Guerra de la Vendée, una cruzada en la Revolución, en donde nos dice que de las 80 provincias que había en Francia, 65 se levantaron en contra de la República el año 1793. Obviamente, como en toda guerra civil que hay en un país, hay partidarios y opositores a los que hacen un golpe de Estado. Lo que hubo en Francia fue un golpe de Estado. Los republicanos, con Robespierre a la cabeza, hicieron de las suyas en Francia desde 1793, año en que toman el poder a la fuerza. No solo abolieron la monarquía absolutista, sino que prácticamente asesinaron mediante la guillotina a todo aquel que pensara diferente a ellos. Estos que se hacen llamar defensores del pueblo, dicen, hicieron todo lo contrario a sus ideales. Estos que dicen, que se jactan de defender los derechos del hombre y del ciudadano, hicieron todo lo contrario. Mataron a miles de personas simplemente porque no estaban de acuerdo con sus ideas. Es así como comienza nuestra era contemporánea, en donde dicen que hay libertad de expresión, que hay tolerancia y, y realmente es vergonzoso cómo en nombre de los derechos humanos, en nombre de la liberté, égalité, fraternité, se cometió un genocidio contra el pueblo francés. De acuerdo al libro del profesor Reynald Seche, en su tesis doctoral, nos habla de un genocidio en la Vendée, un pueblo, el pueblo que más resistió ante la tiranía republicana de Robespierre. En este pueblo de la Vendée, el ejército republicano cometió lo que se conoce hoy en día como el primer genocidio de la historia contemporánea. Entre 110.000 a 117.000 víctimas, entre ellos mujeres, niños y personas indefensas, campesinos, agricultores, que simplemente no estaban de acuerdo con la secularización del clero, fueron masacrados sin piedad por los que, vuelvo a repetir,
decían defender al pueblo. Y por último, quería finalizar este video haciendo un breve homenaje al conde de la Goshayakela, quien fue el general más joven del ejército real y católico del pueblo de la Bandera. Este joven, que murió a los 22 años en su lucha contra la barbarie de los librepensadores, se ha convertido en un símbolo de la contrarrevolución y que al día de hoy representa la verdadera lucha del pueblo francés. El pueblo francés, que en el fondo sentía un gran cariño por su rey, por su clero, por sus tradiciones, y que lastimosamente fueron masacrados en un periodo de 3 años, algo que la historia oficial nunca lo ha contado. Os me despido dejándolos con la versión monárquica de la Marsellesa, la versión desde el punto de vista de los blancos que lucharon al grito de Dieu en le roi. Contre nous de la République, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans ces campagnes les cris impurs des scélérats? Ils viennent jusque dans vos bras, prendre vos filles et vos femmes. Vos armes droites bas, formez vos bataillons, marchez, marchez, le sang est bleu, vos à vos sillons. Vos armes droites bas, formez vos bataillons, marchez. Infâmes hérétiques, faites la loi dans nos foyers. Loi des femmes.